El mundo como lo conocemos ahora es muy distinto a como era conocido por allá del año 1250. Los vestigios de conocimientos acerca de otros territorios como gran parte de Oriente y Extremo Oriente eran desconocidos y curiosos, de hecho, por no decir básicos. Pero eso tuvo un cambio, que se dio a conocer al mundo a través de una persona que viajó hacia esas tierras. Acompáñame a conocer la historia de Marco Polo. Para resaltar el contexto histórico, durante la época en la que Marco vivió, Venecia ya era una potencia mercantil. Sus mercaderes formaron una forma de comercio triangular, lo cual significa que los italianos, ya sean venecianos, genoveses o pisanos, viajaban por la ruta de la seda en búsqueda de nuevos productos como especias, telas, animales, productos distintos e incluso joyas preciosas, todos provenientes de Asia, y con ello, tras comprarlo, los revendían en Europa. Siendo ya un gran poder marítimo en el comercio, pues las galeras venecianas exportaban sales, madera, hierro y trigo a Egipto, o incluso comerciar con Constantinopla y otros lados de Italia y Europa Central. Sin embargo, hubo un momento en el que los genoveses comenzaron con las rivalidades acerca de controlar los comercios en toda la zona de Europa. Los venecianos tuvieron que expandirse hacia otros lares, como es el caso de Oriente Medio, Asia o incluso Europa Central y Europa del Norte. Ahí es cuando la importancia del libro que Marco y Rustichello escribieron. Nuestra historia comienza en el año 1271, cuando un joven con apenas 17 años, llamado Marco Polo, zarpa hacia la corte del mongol Kublai Khan junto a su padre Nicolo Polo y su tío Maffeo Polo. Los tres comerciantes venecianos pusieron marcha hacia la corte en un trayecto que no fue nada corto, tardaron 3 años en llegar, pero cruzaron por Acre, pasando por Jerusalén, donde recogieron el aceite de la lámpara del Santo Sepulcro. No sé qué es eso, pero suena muy interesante. Tiempos después llegaron a Armenia, donde Marco relata encontrarse con la silueta en el monte Ararat, donde supuestamente Noé puso el arca para nadar en el gran diluvio, o mejor conocido como la ira que desató Dios ese día contra toda la humanidad. Bueno, cruzando por Mesopotamia, donde él describiría los pozos de alquitrán que a veces se encendían en llamas y era una auténtica antorcha en la profunda noche, algo que iluminaba todo el tiempo. Al pasar por todas las planicies de Irán, Marco va haciendo observaciones y anotaciones de sus vivencias, aunque aquel igual era típico de crear algunos relatos de dudosa veracidad, como un poco fantasiosos y algunos muy embellecidos con palabras. Bueno, descubre la supuesta patria de los Reyes Magos. Le gustaba ser un poquito fantasioso. Al estar cruzando por Asia Central, sus relatos comienzan a cargarse de matices, algunos fantasiosos y otros repletos de palabras embellecedoras por todos los lugares que visita. Los paisajes desérticos e inhóspitos de las estepas persas son una prueba de ello, al igual que la destrucción sembrada por las hordas mongolas. Al llegar a su destino en Pekín, tras más de 3 años recorriendo la ruta de la seda, queda maravillado con las vastas e inacabables tierras del imperio mongol. Todo aquello que ellos poseían, que regían, parecía otro mundo, otro viento, otro páramo, otro lugar cerca del final del mundo conocido. Pero no, habían llegado a Xanadu, actualmente conocida como Mongolia Interior en China. En dicha ciudad se encontraba aquel palacio del mítico Kublai Khan, un palacio tan majestuoso que dejaría maravillado a cualquier persona. Desde la entrada hasta la sala principal estaba hecho de bambú decorado y rodeado por jardines repletos de árboles, plantas, flores, fuentes e incluso animales exóticos. Si lo comparamos con la Casa Blanca, eso se queda como una choza, una humilde choza. Pero bueno, la magnificencia de la corte de Kublai Khan no posee solo eso, también está rodeado de gente de todo tipo, nobles, sabios, sacerdotes, soldados, guardias, científicos, magos, chamanes, hasta comediantes y bufones tendría, yo creo. Pero lo que lo hace tan sorprendente es que este tipo de lugares no son comunes en Occidente, o no eran comunes en Occidente. Para los ojos de Europa y de todas esas personas de ese entonces, era algo extravagante, era algo de otros niveles que sorprenderían a todos. Por eso era tan sorprendente y todos esos relatos asombraron a las personas. Estando en Pekín,
Marco emprende su estadía como parte de la élite de extranjeros trabajando para el Gran Khan. Es justo ahí cuando se da cuenta de la complejidad del manejo de un imperio. Todo el orden en el sistema burocrático, militar, administrativo y cultural necesario para regir y administrar un imperio tan gigantesco que rige desde las costas del Pacífico hasta las tierras lejanas del Himalaya y los confines del Mediterráneo. Caray. De hecho, Marco relata sus impresiones acerca de novedades casi futurísticas desarrolladas en las entrañas del imperio, como la fabricación de un tipo de papel en formas desconocidas para Europa, el uso del papel moneda e incluso el sistema de correos perfectamente funcional, que aprendan eso los de correos en México. Bajo las órdenes de Kublai, Marco se quedará un tiempo cumpliendo deberes impuestos por el dicho gobernador. Estos lo llevarán a adentrarse en una de las provincias interiores de China. En su estadía de no mucho, unos 20 años, poquito no, nada más, descubrirá muchas de las maravillas que eran un poco desconocidas por el mundo conocido en aquel entonces, como podría ser el Tíbet, el río amarillo Huanghe, el río azul Yangtze, una peculiar ortografía vietnamita e incluso la manera de combatir enemigos y arrasar con territorios propio de los mongoles. Entre sus descripciones de los sitios y hechos que lo han dejado maravillado, se destaca uno particularmente, el Gran Canal, una mítica construcción de muchos años de antigüedad que se empezó en el siglo VII a.C., con un resultado espléndido de conexiones de varios canales que cruzaban toda la ciudad y que conectaban con ríos y lagos. A lo largo de este canal se llegaba a cruzar con las carreteras principales, como la carretera imperial, que al igual desbordaba espléndidas magnificencias, como árboles plantados a propósito que hacían un camino sombreado que cubría toda esa parte y dejaba una estela de hojas. ¡Qué chulada! Cabe mencionar que durante su estadía prolongada en China logró ser un embajador en algunas de las campañas militares que el emperador efectuó contra Japón o Indonesia. En esos lugares adquirió grandes conocimientos, se adentró a conocer algunas de las tradiciones de esos sitios, al igual de servir como comerciante y digamos también un oyente. Muchas de las cosas que conoció, como el idioma, el papel moneda, el uso de muchas cosas pues bastante desconocidas en su Italia natal, todo eso planeó llevarlo a Occidente para expandir el conocimiento de esos lugares. Se puede asegurar que su asombro prosigue cuando se percata del gigantesco tráfico de personas. Tanto comerciantes como nobles y soldados habitaban en ciudades superpobladas, no como ahora es un caos, Dios. Pero eran muy bien planificadas, tenían una infraestructura envidiable, lugares magníficos, carreteras o calles o ríos muy bien ubicados, lugares decorados, palacios, casas, era impresionante. En Kinsai, que es uno de esos lugares, había riquezas, productos, barcos, botes, decoraciones, casas u ostentosidad por doquier. Eso cabe resaltar que, en sus propias palabras, es una tarea sumamente ardua de describir. A lo largo del tiempo, muchos historiadores se han preguntado acerca de las cosas que él no menciona en sus relatos, como las tradiciones de usar palillos, la frecuencia con la que bebían el té, los vendajes de los pies que utilizaban las damas o incluso la escritura ideogramática. Pero teniendo en cuenta que la cultura del té, popularizada tras la importación de los portugueses en el siglo XVI después de Cristo, o incluso algunas de las tradiciones más clásicas como las ya mencionadas, era algo que no tenían suma importancia en ese entonces. Las cosas empezaron a cambiar hasta ahora. Igualmente, a los ojos de un veneciano recién llegado en esas tierras, era impresionantemente difícil poder comprender o poder relatar todas las cosas que veía y todas las cosas que iba aprendiendo. Y en perspectiva, en contexto histórico, el pueblo chino en aquel entonces era el sometido por los mongoles, eran los que sufrían, por lo que todas esas y otras vivencias no le eran de gran valor documentalístico, porque después de todo él trabajaba por el Khan, un mongol, que no lo azotaba pero sí lo regía. Al regreso a casa en 1295, tras tantos años de viajar en China, cruzó por otro sinfín de maravillas, partiendo desde el puerto chino de Saitón, que se ubica en el Golfo Pérsico. En su transcurso cruzó por zonas sumamente interesantes y muy curiosas para su vista y para sus relatos. Pero, curiosamente,
no es algo que se detallara con tanta intensidad como su viaje en China o al llegar a China. Su trayecto por las islas indonesias, donde conoció a ciertos caníbales y adoradores de animales, supuestas islas de Kuriamuria, donde existe una isla para mujeres y una isla para hombres, es una de las cosas más curiosas, y la supuesta isla donde conoce a la gente perro. Eso me sorprendió más que nada. En su llegada a la casa en Venecia, Marco fue capturado y encarcelado por los genoveses, que aparentemente estaban en guerra contra los venecianos. Típico. Pero su estadía no fue del todo mala, pues conoció en esa prisión en el año 1298 al cronista y escritor Rostichello da Pisa, con el que entabló una amistad que, tras contarle sus relatos y sus viajes en Asia, decidieron escribir un libro dentro de la prisión. Mira qué curioso. Un libro con todos esos conocimientos. Así surgió el mítico libro Le Devissement du Monde, Livre des Maravilles du Monde, o el libro de las maravillas, pues, algo así. Pese a no haber contado ni la mitad de las vivencias que tuvo en ese lugar, gran parte de la importancia de sus viajes radica en el hecho de haber brindado conocimientos para extender el comercio, al igual que llevar consigo noticias sobre sitios inhóspitos como Japón, Tailandia, Java, Birmania, el Tíbet o incluso la Conchinchina. Logró sentar una primera toma de contacto con China y la realidad que ellos vivían, desde un pueblo oprimido hasta la gran realeza lujosa mongola. Sentó las bases para que los cartógrafos diseñaran los primeros mapas confiables sobre Asia y grandes partes desconocidas sobre la ruta de la seda. Por ello, como conclusión, Marco Polo logró expandir el interés y despertar la curiosidad acerca de Asia para todas aquellas personas que no la conocían. Inspiró a muchas personas a adentrarse en esos lugares inhóspitos, como dije antes. Uno de ellos fue Cristóbal Colón, y esto culminó con la famosa historia del descubrimiento de América, pero eso es otra historia.